Sin acuerdos sobre la llamada cuestión palestina, concluyó la cumbre en El Cairo entre Europa y el mundo árabe. El encuentro fue promovido por el gobierno de Egipto y a él no asistieron representantes del gobierno de Israel. Todo esto ocurre en pleno proceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, del que informaremos en esta edición. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Llega a Gaza el primer convoy de ayuda humanitaria. Israel permitió ingresar desde el cruce de Rafah en Egipto alimentos, agua y medicinas al territorio palestino asediado. La ONU informó que se está negociando un segundo convoy. Aumentan en tanto las tensiones en Cisjordania por las operaciones del ejército israelí. Israel asegura que está en búsqueda de terroristas de Hamás refugiados en territorio palestino. Funcionarios de la ONU denuncian en cambio docenas de personas muertas. A continuación, Argentina, el antesala de unas elecciones tan polarizadas como clave en su futuro inmediato. Sobre las propuestas para salir de la crisis económica y el factor voto indeciso, hablaremos en esta edición de Noticias. Te lo contamos. Comenzó a llegar la ayuda a Gaza. Los primeros camiones que transportan alimentos, agua y medicinas cruzaron la frontera desde Egipto. El cruce de Rafah ha sido además reabierto después de días de negociaciones diplomáticas dirigidas por el jefe de Naciones Unidas, que informó de una negociación también de un segundo convoy. Se trata del primer convoy con ayuda humanitaria que entra en Gaza desde los ataques terroristas perpetrados por Hamás en Israel hace 2 semanas. Finalmente, los camiones atraviesan el cruce de Rafah tras 2 semanas de bloqueo fronterizo. Las organizaciones humanitarias lo ven apenas como un primer paso. Hoy recibimos unos 20 camiones con ayuda. Este número de ninguna manera es suficiente para cubrir las necesidades humanitarias de Gaza. En la franja hay una crisis humanitaria y con las condiciones deteriorándose se requiere mucha más ayuda. Primero tiene que cesar la agresión en Gaza para que pueda comenzar la reconstrucción y mejore la situación humanitaria de la población. En Dubái, voluntarios juntaron alimentos, productos de higiene e insumos médicos para Gaza. Como palestinos que vivimos aquí, nos juntamos para ayudarnos y enviar un mensaje al pueblo de Gaza, diciéndoles que los apoyamos de todo corazón, que rezamos por ellos y que esperamos que les llegue la ayuda si Dios quiere. Los primeros envíos llegaron luego de unas negociaciones diplomáticas maratónicas. Estados Unidos y Naciones Unidas presionaron a Israel y Egipto para lograrlo. En una cumbre en Egipto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió que se incremente la ayuda. Ayer fui al paso fronterizo de Rafah y me di cuenta de una paradoja, una catástrofe humanitaria que se desarrolla en tiempo real. Por un lado, cientos de camiones repletos de alimentos y otros suministros esenciales. Por otro, sabemos que al otro lado de la frontera hay 2 millones de personas sin agua, comida, combustible, electricidad ni medicinas. Niños, madres, ancianos y enfermos. Camiones llenos por un lado, estómagos vacíos por el otro. Esos camiones deben moverse de Egipto a Gaza lo antes posible, en grandes números y de manera continuada. La coordinadora humanitaria de la ONU también afirma que se necesita mucho más. Sí, la ayuda supondrá una diferencia para las pocas personas que la reciban, pero es una gota en un océano. Lo que solicitamos es un aumento continuado de las entregas diarias en los próximos días. Estos 20 camiones son un buen comienzo, pero no son suficientes. Las negociaciones para aumentar la ayuda continúan, pero todavía está por decidir cuándo se alcanzará un acuerdo. Y a todo esto, en Tel Aviv tuvieron lugar protestas para demandar la liberación de los rehenes en poder del grupo terrorista Hamás. La manifestación ocurre un día después de que Hamás liberara a 2 mujeres, madre e hija de nacionalidad estadounidense. Más de 200 personas se hallan todavía en cautiverio en manos de Hamás desde los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su país luchará hasta la victoria. En poder de Hamás hay mujeres, hay ancianos y decenas de niños. No se tiene certeza en poder de qué milicias concretamente están, si de Hamás o de la Yihad Islámica, así como tampoco en qué lugar exacto están de la Franja de Gaza.
una madre y su hija libres, casi 2 semanas después de ser tomadas como rehenes por el grupo militante islamista Hamás. 2 ciudadanas estadounidenses retenidas por Hamás desde el 7 de octubre fueron liberadas. Estas 2 estadounidenses están ahora a salvo en Israel, en manos de las autoridades israelíes. Esperamos que un equipo de la embajada las reciba en breve. En las próximas horas recibirán todo el apoyo y la asistencia que necesiten y, por supuesto, estamos muy ansiosos de poder reunirlas con sus seres queridos. Judith Rana, 59 años, y su hija Natalie, de 17, visitaban un kibutz cerca de la frontera de Gaza como parte de un viaje a Israel para celebrar las vacaciones judías. Fueron secuestradas por milicianos armados de Hamás durante la mortífera incursión en territorio israelí. Unos 200 rehenes fueron llevados a Gaza. El rabino de Judith, en Illinois, expresó el alivio de su comunidad ante la noticia de su regreso. El teléfono no paraba de sonar cada segundo. Toda la comunidad quería saber si era cierto. Nos contactaba gente de todo el mundo. Así que está claro que están muy conmovidos y nosotros más que encantados con esta noticia. Al mismo tiempo, es importante reiterar que todavía hay más de 200 rehenes en manos de terroristas. Los familiares de los que siguen secuestrados dispusieron una mesa de Shabbat con más de 200 asientos vacíos en Tel Aviv. Rezan para que ellos también regresen pronto a casa. Y las fuerzas de seguridad israelíes se enfrentaron con los palestinos en Cisjordania. Israel asegura que está llevando a cabo operaciones para capturar a militantes de Hamás escondidos ahí en las inmediaciones de Ramallah. La Oficina de Naciones Unidas, sin embargo, en Ramallah, afirmaba que decenas de personas, incluidos niños, han muerto en Cisjordania desde los ataques terroristas cometidos por Hamás en territorio israelí. Suenan las oraciones del viernes en Ramallah, la mayor ciudad de Cisjordania. Pero las oraciones de los fieles pronto se tornaron en protestas contra los devastadores ataques de Israel contra Gaza. Esta mujer asegura que toda su familia está allí. Es una vergüenza lo que está pasando. Masacran a niños y mujeres. No perdonamos a los países árabes. Nos defraudaron. No nos apoyaron. Nos dejaron solos. Espero que alguien nos escuche. No necesitamos palabras vacías. Necesitamos a alguien que nos apoye. Y cada vez son más los que piensan que Hamás, el grupo islamista radical, está cumpliendo ese rol. Somos tus soldados, Mohammed Deif, corean, alabando así al comandante del ala militar de Hamás. Cisjordania no está gobernada por Hamás, sino por Al-Fatah, el partido que controla la Autoridad Nacional Palestina, una organización administrativa que muchos consideran débil, corrupta e ineficaz. Ahora más que nunca. La Autoridad Palestina, por su parte, culpa a Israel y a Occidente de la creciente fragilidad de su legitimidad. No olvidemos que en septiembre nuestro presidente dejó claro ante Naciones Unidas que la comunidad internacional está fallando a los palestinos y que la Autoridad Palestina es responsable de proteger a su pueblo. Pero Israel está anulando sus acciones y poniendo trabas. Pero también hay otros obstáculos para la Autoridad Palestina. En las 2 semanas transcurridas desde el ataque terrorista de Hamás a Israel, en Cisjordania han muerto más de 70 personas en enfrentamientos con fuerzas israelíes y colonos judíos armados. El jueves, una incursión y un ataque aéreo israelí sobre un campo de refugiados en la región dejaron 13 muertos, incluidos 5 niños. Este tipo de episodios hacen aumentar la tensión. Pese al reducido tamaño de esta protesta, es suficiente para que el ejército israelí tome medidas contundentes. Por ahora, Cisjordania no es uno de los principales focos para la respuesta del ejército israelí. Pero a medida que los palestinos pierden su fuerza en la Autoridad Palestina y que el apoyo a Hamás parece ir en aumento, la situación en Cisjordania podría dar un vuelco inesperado. En el frente político, Egipto tuvo lugar allí la cumbre de la paz para Gaza y la cuestión palestina, así se llama, en la que participaron 34 países y organismos internacionales. La reunión, llevada a cabo en la nueva capital administrativa, ubicada al este del Cairo, culminó sin declaración final conjunta. Entre los asistentes pudo constatarse la gran división entre el mundo árabe y Occidente con respecto a la asignación de responsabilidades en este conflicto.
Aún así, hubo apoyo a la idea de reactivar la solución de los dos estados y la coincidencia en el imperativo de la protección de la vida de civiles. Los líderes discutieron formas de lograr una desescalada del conflicto y reclamaron un alto el fuego. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, anfitrión de la cumbre, condenó lo que calificó de castigo colectivo a Gaza. La guerra entre Israel y Hamás despierta sensibilidades en todo el mundo. En Reino Unido está convocada una nueva protesta pro-palestina de la que la policía advirtió no tolerará mensajes de odio. Este mes el número de incidentes antisemitas en Londres ha aumentado más de 1.300%. El número de delitos contra el Islam ha aumentado un 140%. Nuestra corresponsal se reunió con miembros de la comunidad judía de Londres, quienes denuncian los delitos de odio y también de intimidación hacia la comunidad judía en Londres se han disparado. Un mensaje rápidamente borrado pero difícil de olvidar. Vandalismo antisemita contra la comunidad judía en Londres. Desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, se han registrado en el Reino Unido un aumento masivo de los delitos de odio. Muchos se sienten angustiados e inseguros. Lily Ebert sobrevivió al Holocausto. Hoy utiliza las redes sociales para educar a una nueva generación sobre los horrores del pasado. Ahora su bisnieto dice que siente miedo de mostrar su identidad judía en público. Da miedo. Nunca me sentí así en mi vida. El viernes pasado, cuando el jefe de Hamás llamó a un Día Internacional de la Yihad en todo el mundo, publiqué un tuit que me daba miedo llevar mi kipá, un símbolo de judaísmo, por las calles de Londres. Publiqué también que mi bisabuela no sobrevivió al Holocausto para que gente como yo nos sintiéramos asustados de llevar nuestros símbolos judíos con orgullo. En Reino Unido se han registrado ataques personales y a propiedades de judíos. 2 escuelas de Londres han sido objeto de ataques con pintura roja. Algunas escuelas han cerrado por miedo a más ataques. Algunos padres están dando clase a sus hijos en casa. Para los universitarios, un teléfono de asistencia social presta apoyo a los estudiantes judíos que se enfrentan a un aumento del antisemitismo en las universidades. La universidad ha sido un lugar horrible para los estudiantes la semana pasada. Nos llegan muchas llamadas de estudiantes judíos asustados de mostrar su identidad judía. Nos llaman preguntando si es buena idea ir al campus. Los estudiantes judíos sufren amenazas de agresiones físicas y los casos aumentan. Una organización contra el antisemitismo en el Reino Unido calcula que los incidentes han aumentado un 700% en los 12 días posteriores a los atentados del 7 de octubre. Es la cifra más alta registrada en un periodo comparable. Una organización que registra incidentes antimusulmanes también informa de un aumento. Dicen que se han quintuplicado los casos en un periodo de 10 días. El gobierno británico dice que no tolerará ningún delito de odio. Advierte que los sucesos en el extranjero no deben utilizarse para sembrar la división en el Reino Unido. Ha prometido una financiación adicional de 3 millones de libras para combatir el antisemitismo. También hay 1.000 policías más patrullando las calles. La comunidad judía ve con agrado estas medidas, pero un representante de las escuelas advierte que la seguridad no puede garantizarse. Se está transmitiendo el mensaje de que los judíos no están seguros en este país. Como comunidad nos opondremos firmemente a todos esos actos. Pero al mismo tiempo todo esto refleja la preocupación que hay en nuestra sociedad hoy en día. En lugar de condenar las acciones de Hamás, hay gente que piensa por lo que sea que puede tener comportamientos antisemitas. Miedo entre los padres, estudiantes en alerta y seguridad reforzada. El dolor por lo que está sucediendo a miles de kilómetros resuena en las calles del Reino Unido. Muchos miran con horror lo que está sucediendo en Oriente Medio y muchos que viven muy lejos tienen miedo de que repercuta en sus vidas. Ya ha quedado rezagada de la pauta de noticias, pero la guerra en Ucrania continúa. En la noche del sábado, 2 misiles rusos impactaban contra un centro de distribución postal en Kharkov, dejando al menos 6 muertos y más de 10 heridos, según informó el gobernador militar de la región. Y también Rusia informó de ataques ucranianos en la ocupada región de Donetsk. Según la agencia estatal rusa RIA, fueron alcanzados blancos civiles, lo que dejó 4 muertos. Kiev no ha confirmado ni emitido declaraciones a este respecto.
Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció, tras una conversación con su par turco Recep Tayyip Erdogan, que Turquía participará en la reunión sobre la paz en Ucrania entre el 28 y el 29 de octubre, que tendrá lugar en Malta. Estamos preparando activamente una nueva cumbre para la paz que está planeada para la próxima semana. Tendrá lugar en Malta y habrá representantes de importantes países del mundo. La lista de participantes crece cada día y ya esperamos más de 50. El presidente Erdogan confirmó hoy que Turquía tomará parte en la cumbre. Y en otros temas, este domingo los argentinos y también argentinas acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente o presidenta y se prevé una carrera reñida entre tres principales candidatos, los favoritos de las encuestas en Argentina: el ultraliberal Javier Milei, quien encabeza las encuestas. El candidato antisistema tiene ideas radicales para reactivar la economía argentina, entre ellas la de cambiar el peso por el dólar de los Estados Unidos. Y su principal oponente es el representante del oficialismo, el ministro de Economía, Sergio Massa, quien ha tenido que defender sus políticas ante unos votantes que se enfrentan a la peor crisis económica en décadas. Y también está la candidata conservadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, partidaria de dar más poder a las fuerzas del orden. Los tres candidatos tendrán que ganarse a las clases medias argentinas, que han visto cómo la inflación erosiona su nivel de vida y su seguridad financiera. La percusión le ayuda a olvidar sus problemas. Ramiro Pérez Abello es un músico de Buenos Aires. Es feliz porque gana dinero haciendo lo que le gusta, pero mucha gente en Argentina no llega a fin de mes por culpa de la inflación. Tuve que triplicar el trabajo que hacía. En vez de dar los talleres en una sede, ahora vengo a 3 sedes y hoy haciendo mucho más esfuerzo en cuanto a horas. Veo que estoy igual o más atrás de donde estaba hace 10 años, ¿no? Eso se siente, eso me dio una pena. Ramiro vende las baquetas que él mismo fabrica para tener un ingreso extra. Su pareja también trabaja. Con todo, tuvieron que mudarse a un departamento más chico con su hijo de 5 años. Ahora, los tres comparten dormitorio. Recortes, incertidumbre, la nueva norma para muchas familias de clase media que no creen que un nuevo presidente vaya a solucionar sus problemas. Yo ahora voy a terminar votando lo que para mí es el candidato menos malo, ¿no? Y eso es tremendo, tener que decir de esa manera, ¿no? No podría decir tal candidato me representa o tengo una convicción política que va, qué sé yo. Yo no creo que haya ninguna medida política de los candidatos que están ahora que vos digas, si esto ocurre, va a torcer la cosa y va a mejorar. La confianza en la política argentina bate mínimos históricos. Los gobiernos anteriores no han frenado una inflación que supera ya el 100%. Sobre todo, el persistente déficit de gasto y la devaluación de la moneda están llevando a muchos argentinos a considerar candidatos de fuera de la política, como el economista libertario Javier Milei. La gente tiene una mirada muy crítica de la experiencia política que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años. Eso ha generado al mismo tiempo la irrupción de un tercer espacio. Un tercer espacio que nosotros lo denominamos libertario, muy conservador en valores, con una mirada muy de derecha, conservadora al estilo Estados Unidos. Y ese espacio se ha apoderado de un tercio de los votantes. La incertidumbre se suma a las preocupaciones de Cristina Rivero, una enfermera jubilada. Para salir adelante, vende artesanía en mercadillos mientras sigue atendiendo a gente. Su pensión mínima no es suficiente y teme que la economía empeore aún más después de las elecciones. Estamos disputando los derechos más básicos de las personas: la salud, la educación y los derechos humanos en realidad, en general. Entonces, un Milei o una Bullrich sabemos perfectamente que esos derechos los van a abolicionar. No es que Massa no lo sea, pero Massa la va, de alguna manera, la va a cinturear. Argentina se dirige a las urnas con la única certeza de que el próximo gobierno tampoco gozará de gran confianza.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela porque después de 11 años la oposición venezolana irá a las urnas en primarias para escoger a quién va a enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo año. Hay naturalmente tensión en torno a este proceso porque se van a presentar candidatos que han sido inhabilitados por el oficialista Consejo Nacional Electoral. En 331 de los 335 municipios del país se habilitaron 3.000 centros electorales para la jornada electoral que va a contemplar a todos los ciudadanos mayores de 18 años que pertenecen al registro electoral venezolano, además de los venezolanos y venezolanas que residen en el exterior. Caracas, días antes de las primarias de la oposición para elegir este domingo 22 quién se enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Pienso votar el domingo para las primarias. Voy a salir a votar por mi país. No, esta vez no voy a votar. Veo el panorama honestamente terrible, pero igual voy a ir a votar porque hay que ir a votar. Miembros del partido Alianza Bravo Pueblo hacen campaña por María Corina Machado. Pese a estar inhabilitada, Machado es la favorita frente a candidatos de partidos tradicionales como Carlos Prósperi de Acción Democrática. Algunos transeúntes lo rechazan, pero el grupo insiste. Incentivar a la gente y decir la importancia que tiene este evento de primarias. Muestran a los electores cómo y dónde ir a votar entre los 3.010 centros habilitados. Estas primarias serán manuales y no contarán con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Para la exrectora del Consejo Nacional Electoral, Griselda Colina, estas elecciones representan una oportunidad para un verdadero cambio político en Venezuela. Están despertando un músculo democrático que estaba dormido, están despertando una esperanza de un cambio posible y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Las primarias de la oposición han estado en riesgo desde que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombró nuevos rectores al CNE en junio de este año. Nosotros emitimos una carta pública donde explicábamos que nosotros no habíamos renunciado, que nosotros habíamos sido nombrados para un periodo de 7 años y que asumíamos estas maniobras y estas acciones que estaban adelantando desde la Asamblea Nacional como una renuncia de facto. Con la firma de los acuerdos en Barbados entre el gobierno y la oposición, se reanuda la formalidad en las negociaciones políticas y si todo marcha bien en las primarias, se abre un nuevo ciclo electoral. Votar o no votar, 11 años después, sigue siendo el gran dilema de la oposición venezolana y tenemos con nosotros a mi colega, el periodista Oscar Schlenker en Caracas. Oscar, las primarias presentan, decíamos, ese gran dilema, las candidaturas de los inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué esperar entonces al final de este proceso? Bueno, existe una creciente expectativa a lo que viene después de estas primarias, porque es el comienzo de un nuevo ciclo electoral antes de las elecciones presidenciales del 2024. Además de las inhabilitaciones, existen varias exigencias que la población tiene frente al nuevo Consejo Nacional Electoral para garantizar unas elecciones libres y transparentes. Eso incluye actualizar el registro electoral, que ya comenzó, el ingreso de observadores internacionales, el voto del venezolano en el extranjero, que se ha vuelto mucho más significativo con la migración. Pero el tema de las inhabilitaciones va a ser protagonista también porque Estados Unidos advirtió en estos días que la reciente flexibilización temporal de las sanciones petroleras dependen de que se garantice la rehabilitación política de candidatos opositores. Así que si se elige a alguien que está inhabilitado en las elecciones del domingo, va a ser un tema central de aquí a las presidenciales del año que viene. Oscar, más de 3.000 centros de votación en todo el país, voto en el extranjero. ¿Qué se dice del interés en este proceso? ¿Habrá más participación o habrá más apatía? Bueno, según la encuestadora Delfos, hay una intención de ir a votar del 60%, lo que supone que no hay apatía por el proceso, pero eso no refleja los obstáculos que pueden afectar la participación, comenzando con que estas elecciones no cuentan con la asistencia del CNE, es decir, no cuentan con los centros de votación tradicionales ni la tecnología con la cual los electores están acostumbrados a votar. Existe un bloqueo al portal de Internet donde la Comisión de Primarias ha hecho disponible la ubicación de los centros. Eso dificulta la logística para estas primarias. Además, serán manuales. Eso puede ser un riesgo si surgen conflictos durante el proceso electoral. También hay que recalcar que estas elecciones no serán transmitidas por canales tradicionales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa han denunciado
que hay presión de los entes del Estado hacia medios independientes de no cubrir o censurar el proceso electoral de primarias. Así que veremos cómo resultan estas elecciones, pero lo cierto es que marcarán el inicio del rumbo hacia las elecciones del año que viene. Los venezolanos pueden contar con la cobertura de Deutsche Welle. Oscar Schlenker, muchas gracias, en Caracas. Más noticias a continuación. Cientos de personas se concentraron en la ciudad de Lahore para recibir al ex primer ministro Nawaz Sharif, depuesto en 2017 después de ser condenado por corrupción a varios años de cárcel. Ahora, tras 4 años exiliado en Londres, ha retornado al país con la intención de regresar a la política. Una fuerte tormenta llamada Babet azota Reino Unido, el norte de Alemania y el sur de Escandinavia, provocando inundaciones, cortes de electricidad y evacuaciones. También ha interrumpido vuelos, servicios ferroviarios y líneas de transbordadores. Al menos 4 personas han muerto desde el jueves. Varias ciudades siguen bajo alerta roja. Y falleció Bobby Charlton, exjugador del club Manchester United y de la selección inglesa. Fue el máximo goleador inglés durante décadas y estaba considerado uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Charlton ganó 3 títulos de liga, una Copa de Inglaterra y una Copa de Europa con los Red Devils, así como la única Copa del Mundo ganada por Inglaterra en el año 1966. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Mi nombre es Jenny Pérez. Estas son noticias desde Berlín para ustedes, DW Noticias. Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.